Adelante. Bien, bueno, bienvenidos a un nuevo seminario. En esta oportunidad, el seminario se titula La Tercera Guerra del Golfo y sus consecuencias en el sistema energético mundial. Tenemos como un invitado a Guillermo, que tiene un amplio CV, y resumimos simplemente como para presentarlo. Él es economista de la Universidad de Buenos Aires y magíster en estudios internacionales de la Universidad Torcuato Di Tella. Ha realizado cursos sobre intereses estratégicos y política exterior de los Estados Unidos y geopolítica de la energía en la Universidad George Washington. Se desempeñó hasta marzo del 2021 como coordinador para la cooperación internacional en energía de la Secretaría de Energía de Argentina. Desde abril de 2021 es director de Integración, Acceso y Seguridad Energética en la OLADE, con sede en Quito, Ecuador. En el plano académico es profesor titular en la Facultad de Defensa Nacional, en la Maestría Interdisciplinaria en Energía de la Universidad de Buenos Aires, en la Escuela Superior Conjunta de las Fuerzas Armadas y en la Escuela de Guerra Naval. Además, es investigador del Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas. Es coautor de los libros Geopolítica de Armenia, Geopolítica de Mar Argentino y Geopolítica Argentina. Bueno, te damos lugar, Guillermo, a tu presentación y agradecemos que hayas aceptado la invitación. No, por favor, Luciana. Solamente una pequeña aclaración. Cuando leíste ahí el CV, decías que desde el 21 soy director de OLADE. En realidad fue así hasta el 23. Después del Ah, 23 perfecto. ya estoy haciendo otras cosas. Digo porque por ahí, que no se malentienda, no estoy solamente representando mi voz y no la de OLADE, ¿no? Que es un organismo que tiene tiene su opinión seguramente en este y otros temas, pero bueno, en mi caso no voy a hablar a cuenta de nadie. Bueno, gracias por la presentación, Luciana. Gracias, Salvador, por la invitación otra vez más. Creo que ya son 2 o 3 años que conversamos en estos ciclos que organiza Salvador. Uno de los primeros que conversé, sí, ahí había participado como director de OLADE. Entonces había hablado algo así sobre acceso a la energía y esos temas que por ahí el organismo lleva más. Este es un tema más bien de que yo lo vengo siguiendo más desde el lado académico, por mi formación, tanto en economía y en estudios o relaciones internacionales y la vinculación con el mundo energético, el cual hace ya más de 20 años que estoy ligado al mundo energético. Así que bueno, dicho esto, si les parece, voy a compartir una presentación breve, pero que nos va a ayudar un poquito mejor a entender los pasos que les quiero, o los temas que les quiero comentar en base a este título. Bueno, ahí lo voy a poner en modo presentación. Díganme, por favor, si lo están viendo bien en modo presentación. Sí, está bien, todavía no está maximizado, pero está bien, se ve. Ahí, ahora sí, perfecto. Ahora sí, ¿no? Listo, ahí Sí. está maximizado. Bueno, yo lo llamé así, esta charla, la Tercera Guerra del Golfo. Ya hay muchas personas que estoy escuchando que hablan de estos temas, que ya hablan de una Tercera Guerra del Golfo. Recordarán, la Primera Guerra del Golfo fue la de Tormenta del Desierto de 1991, cuando Irak invadió Kuwait y la respuesta de Estados Unidos en ese entonces Estados Unidos con la comunidad internacional. Segunda Guerra del Golfo, por ahí me parece que podría ser la del 2003, cuando ya Estados Unidos invade Irak unilateralmente, solo con el apoyo del Reino Unido, y se mete en un pantano que tardó más de 12 o 15 años en darle un cierre a eso. Y bueno, esta sería la tercera. Dividí la charla en como estas dimensiones, ¿no? Una estratégica y militar. Vamos a decir algunas cosas, a pesar de que yo no soy experto en estos temas, pero algunas cositas sobre la parte estratégica o el desenvolvimiento de la parte militar. Luego los impactos económicos y energéticos a nivel global, algunos, no todos, obviamente. Una brevísima comparación con la crisis del 73, algunas estrategias de seguridad energética que tienen países y regiones que, en base a lo que está sucediendo ahora en Medio Oriente y en el Golfo, están reacomodando, digamos, sus estrategias de seguridad energética. Y por último, apenas lo voy a tocar, pero estamos en Argentina y obviamente tenemos que pensar cómo esto nos afecta. Bueno,
cuáles serían también, en un brevísimo análisis, algunas condiciones en las cuales nos agarra a nosotros parados aquí en Argentina este conflicto, ¿no? Bueno, empecemos con la parte esta estratégica y militar. Bueno, se habrá escuchado, lo habrán leído y escuchado a toneladas estos 2 meses que ya llevamos de conflicto, que este es un conflicto asimétrico. Es decir, donde una gran potencia o dos grandes potencias, porque no hay que olvidarse de Israel, están, digamos, atacando a un país que sí, que es, y desde el punto de vista militar, es una potencia media, pero que obviamente no pueden hacer frente mano a mano al poderío militar de Estados Unidos y de Israel combinado. Entonces, las características muchas veces de los conflictos asimétricos es que no son guerras convencionales como uno pudiera remontarse a la historia y pensar en las playas de Normandía de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? O el frente oriental con grandes ejército rojo, ejército alemán enfrentándose con tanques, con aviación. No, no, no es ese el estilo de conflicto de los últimos años y mucho menos este. Este es un conflicto en donde además hay mucho, no solo hay medios militares terrestres, marítimos o aéreos, sino también mucho en el espacio lo que se llama hoy la cibernética, ¿no? Mucho en el espacio espacial, válgase la redundancia, y cuestiones asociadas también al manejo de la tecnología, también asociada a las cuestiones cibernéticas, ¿no? Que por ejemplo el asunto, la cada vez más intervención de los drones en los nuevos conflictos, que no, esto no es de ahora, esto viene desde hace algunos años atrás. El primer conflicto de los últimos años donde se empezaron a utilizar drones de manera masiva fue un conflicto que pasó bastante desapercibido aquí. Fue en septiembre del 2020 cuando Azerbaiyán y tuvo una ofensiva muy fuerte sobre el territorio de Nagorno-Karabaj, que estaba ocupado por Armenia desde hacía muchos años, y ahí hubo ataques masivos con drones que un poco tendieron o hicieron un torno en la balanza y Azerbaiyán así ganó ese conflicto. Luego los drones aparecieron en el frente de la guerra ruso-Ucrania y ahora también. Con un presidente Trump que se involucra en este conflicto sin seguir los consejos del Pentágono. El Pentágono es el Ministerio de Defensa en Estados Unidos, ¿no? Es como el edificio que tenemos acá, un poquito más, yo diría yo, un poquito más complejo, ¿no? Y con mayor poder y con mayor presupuesto, pero es como el edificio que tenemos acá, el edificio Libertador, ahí en la calle, en la avenida Paseo de Colón. Es el Ministerio de Defensa. Y son en Estados Unidos entre comillas, los profesionales de los conflictos, que hay una burocracia que se mantiene, como en todos los gobiernos, cambian por ahí los políticos, pero la burocracia se mantiene, y esa burocracia le aconsejó al poder político dos cosas: o no atacar, porque no veían un riesgo inminente en lo que pudiera representar a Irán como agente de inestabilidad a nivel Medio Oriente y a nivel internacional, o tener una operación militar con objetivos muy, muy limitados. Cosa que el presidente Trump decidió no seguir ninguno de los dos consejos. El poder político, como dice ahí, decidió ir por un objetivo de máxima y un objetivo con una vara muy, muy alta, que fue el cambio de régimen, que fue una de las primeras cosas que se dijo cuando estalló este conflicto allá por el 28 de febrero y que, fíjense ustedes que luego no se volvió a hablar de eso. ¿Qué era el cambio de régimen? Es directamente decapitar a todo el régimen del país y reemplazarlo por un régimen títere, si se quiere, o régimen más amigo de los intereses de Estados Unidos y Israel en la región, cosa que no se logró. Es decir, sí se logró y disculpen por este término, ¿no? Pero para que se entienda bien, la decapitación, digamos, del régimen islámico, el ayatolá y todo su séquito, pero bueno, fueron reemplazados por otros, ¿no? Hoy los especialistas dicen que tal vez la actual conducción de Irán no está tan llena de clérigos como podía ser antes del conflicto, y hoy ya son más de la línea militar, o sea que por ahí se reemplazó el fundamentalismo religioso por un fundamentalismo más militar, cosa que no sé si no es peor, pero bueno. Pero sí es cierto que la verdad que el régimen no se cambió y hoy esa vara ha quedado altísima. Irán, lo que sí es cierto es que quedó muy dañado después de 2 meses a nivel de Fuerzas Armadas, a nivel de infraestructura y con un programa nuclear muy, muy comprometido. Es decir, yo creo que uno de los objetivos que se esgrimieron en su momento fue terminar con el programa nuclear iraní, además de, bueno, terminar con las cabecillas del régimen y debilitar a las Fuerzas Armadas. Yo creo que todas esas cosas
en mayor o menor medida se han cumplido. Queda una duda de qué pasa con el stock del uranio enriquecido. Irán llegó a tener, esto no dicho por mí, sino dicho por el Organismo Internacional de Energía Atómica, unos casi 400 kilos, un poco más de uranio enriquecido al 60%. Ustedes saben que un uranio del 60% es un uranio muchísimo más enriquecido de lo que se necesita para tener un programa de energía nuclear de uso civil y un poco menos de lo que se necesita para construir un arma de destrucción masiva. O sea que uno podría inferir que estaba en vistas a seguir enriqueciendo uranio al 90% y ahí poder lograr la obtención de un arma de destrucción masiva. En palabras del director ejecutivo de la OIEA, Rafael Grossi, que argentino, diplomático, que se está candidateando para ser director general de Naciones Unidas, Irán tenía material como que si se hubiera llegado al 90% de enriquecimiento, como para construir entre 10 y 12 bombas atómicas. Pero también Grossi dijo en los primeros días de este conflicto que ese riesgo de que Irán tenga esas bombas atómicas no era ni por asomo inminente, ni que él conociera de que hubiera un lugar o una facilidad en donde había agentes iraníes construyendo esas bombas atómicas. El material estaba, sí, no a la totalidad de lo necesario para construir un artefacto nuclear, pero que no había, digamos, ningún indicio de que hubiera un programa realmente lanzado. Por eso podemos unir esto a lo que dije anteriormente, de que para el Pentágono no había un peligro absolutamente inminente de tener un riesgo de este estilo. Pero bueno, sí podemos inferir que el programa nuclear ha quedado muy comprometido. No lo sabemos a ciencia cierta porque la OIEA no tiene inspectores en el terreno, pero un poco creo que si se avanza en algún tipo de negociación, que luego vamos a hablar de eso, tendría que incluir algún tipo de inspección por parte de la OIEA a ver qué ha pasado con ese material nuclear iraní. Pero bueno, también Israel y los países del Golfo fueron muy dañados en el conflicto, ¿no? Sobre todo la parte de la infraestructura energética por, digamos, misiles y drones de parte de Irán. Y ahí está lo de la cuestión asimétrica, es decir, Irán tal vez no tiene una fuerza aérea del tenor que puede ser la fuerza aérea israelí como para atacar al resto de los países del Golfo, pero sí con drones, son muy fáciles de operar y muy baratos de construir, o con misiles balísticos que Irán a lo largo de las últimas décadas tuvo un programa de muchísima producción de misiles balísticos, pudo afectar la infraestructura, sobre todo la infraestructura energética de muchísimos países del Consejo de Cooperación del Golfo y ha llegado incluso también a Israel con bombardeos en Tel Aviv. También, en parte, para defenderse, entre comillas, digamos, de los ataques, una de las cosas que llevó adelante fue el virtual cierre del Estrecho de Hormuz, que ya hay algunos analistas militares que han dicho que esto no fue ninguna sorpresa, sino que ya las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, y esto yo lo pude verificar con un oficial estadounidense a quien hace unos meses le di clase en el Estado Mayor Conjunto. Él decía que los war games que tiene Estados Unidos, es decir, los ejercicios de simulación que se hacen para eventuales conflictos, en Estados Unidos el escenario de el cierre virtual del Estrecho de Hormuz estaba considerado y estaba configurado, que obviamente ellos sabían de que alguna situación así iba a suceder. Lo que creo que no se calculó es que ya casi 2 meses luego del conflicto nos mantenemos en este virtual cierre, cosa que seguramente ellos deben haber pensado de que lo iban a resolver mucho tiempo antes, ¿no? O sea que Irán, ya yendo hacia el final de la diapositiva, lo que podemos decir es que tuvo, a pesar de haberse totalmente, digamos, superado por la capacidad militar, ha tenido la resiliencia y ha tenido la capacidad de que con muy poquito poder afectar a la economía global, amenazando, digamos, a que cualquier buque que pase por el Estrecho de Hormuz iba a ser materia o iba a ser, digamos, sujeto a un posible ataque, sea este con lanchas rápidas de la Marina, sea esto con un dron, sea esto con un misil balístico o incluso con minas. Ustedes saben que existe ya desde hace siglos, les diría yo, porque los primeros campos minados aparecieron en la Primera Guerra Mundial, que en distintas vías o estrechos marítimos, como por ejemplo Hormuz o cualquier otro estrecho, la armada puede, o una armada puede colocar minas para afectar, digamos, el libre tránsito de los buques, ¿no? Y la sola amenaza de creer que puede haber minas en una vía navegable ya hace
extremadamente complicado la navegación porque se disparan los seguros de los buques que se adentran por esas aguas, las primas se hacen altísimas y entonces ante eso los buques deciden no arriesgarse, que es un poco lo que sucedió en este caso, ¿no? No es que Irán tiró una cadena, digamos, para cerrar Hormuz al estilo vuelta obligado, o no es que está directamente atacando a cada uno de los buques que pasa, pero con la sola amenaza de que puede llegar a afectar a algunos buques, que entre paréntesis le ha pegado a algunos de ellos, no a todos, pero ha habido ataques a distintos cargueros que pasaban por Hormuz, eso vio amenazado, o eso, ante esa amenaza se vio virtualmente cerrado el estrecho. Entonces ahora estamos en un periodo que parece ser un interregno en donde no llegamos a un conflicto resuelto, no llegamos a una paz, pero estamos en un interregno que ya casi lleva 2 semanas en donde no hay ataques diarios y digamos que se está esperando una nueva etapa de negociación. Ya hubo una que fracasó, ahora vamos a hablar de eso y ahora estamos esperando una nueva etapa de negociación. Acá mostrar un poquito con esta diapositiva los lugares que han sido atacados, ¿no? En Irán, ustedes van a ver en los puntitos rojos ataques israelíes y estadounidenses, y por el contrario van a ver cómo los países del Golfo Pérsico sufrieron ataques iraníes. Muchos de esos puntitos que estamos ahí, algunos son políticos, como por ejemplo la Embajada de Estados Unidos en Riad, pero otros tienen que ver con objetivos militares, por ejemplo, bases americanas en Kuwait, en Bahrein o en Qatar, y otros son puntos energéticos, como por ejemplo el centro de procesamiento de gas natural licuado de Ras Laffan en Qatar, que es uno de los que prácticamente salió de operación luego de un ataque iraní hace ya casi más de un mes. Estos son algunos de ellos, no lo voy a mostrar todo, pero luego, en todo caso, esto lo pueden ver también. Esto es de Rystad Energy, algunos lugares en donde hoy tenemos infraestructura energética bastante dañada. El primero es Ras Laffan, un centro de procesamiento de GNL. El segundo es el yacimiento de gas de South Pars, que Irán comparte con Qatar. El tercero es la refinería de Sitra en Bahrein. Bueno, todos estos puntos, ahí ven un pequeño semáforo, han sufrido daños muy graves en el caso de los más rojos y han sufrido daños menores en el caso de los más amarillos. Pero digamos que toda esta infraestructura dañada, más el cierre virtual de Hormuz, estamos hablando de más o menos al momento del conflicto unos 20 millones de barriles de petróleo día y unos 20% de la oferta mundial de petróleo y un 20% del gas natural licuado que se usa a nivel global, desaparecen virtualmente de la oferta mundial de energía por esta combinación de cosas, cierre de Hormuz y daños a centros de procesamiento de combustibles o de gas natural licuado. Hubo una primera ronda de negociaciones en Islamabad, en la capital de Pakistán, hace cosas de, yo ya no recuerdo bien, 2 semanas, tal vez un poquitín más, pero bueno, fue difícil conseguir en este lado la convergencia de los distintos puntos que planteaban tanto Estados Unidos como Irán. Conversaciones no duraron más de un día y se salió de ahí con un elemento más para tirar al fuego, que es el bloqueo de Hormuz por parte de la Marina de los Estados Unidos. Es decir, al virtual cierre que ya mencionábamos antes, en donde Irán ejerciendo esa potencialidad de dañar a los buques que vayan por el estrecho, estos decidían no aventurarse a ese camino. Lo que hace ahora la Marina de los Estados Unidos es más por fuera del estrecho, ya les diría en la zona del mar Arábigo. Ahora luego vamos a poner algunos mapas como para ver las zonas, ¿no? La Marina estadounidense bloquea a cualquier buque iraní que quiera entrar o que quiera salir, con lo cual con la primera medida, o sí, con la medida de Irán se podía afectar los buques que llevaban gas natural licuado o petróleo a distintas economías globales, tanto en Asia, en Europa o incluso en otras latitudes. Y con este bloqueo de la Marina de Estados Unidos, lo que intenta hacer Estados Unidos es afectar también a las exportaciones de Irán. Es decir, si se ven afectadas las importaciones de distintas economías, bueno, lo que se quiere hacer ahora es afectar también a las exportaciones, sobre todo de petróleo de Irán, como para que Irán tampoco tenga un flujo de caja por vender su petróleo. Irán estaba vendiendo antes del conflicto
más o menos, ¿no? Estoy haciendo grandes números, unos 2 millones de barriles de petróleo por día, y eso es un poco lo que el bloqueo naval que hoy está ejerciendo Estados Unidos está intentando detener eso, ¿no? Ahora veremos si hay una segunda ronda de negociaciones, es decir, con tantos interregnos que hemos tenido en el conflicto y con esta virtual tranquilidad que vemos en estas semanas, veremos si no existe una segunda ronda de negociaciones que ya no solo van a tener que incluir a lo de Hormuz, sino que va a tener que incluir el tema de qué se hace con el remanente, si existe un remanente del material nuclear que mencionábamos anteriormente, y como este es un conflicto que también hay muchas otras cosas interligadas, yo creo que otra de las cuestiones que va a tener que colocarse en la mesa de negociación es lo que está sucediendo en el Líbano con Israel, que como ustedes creo que saben y lo hemos leído, está atacando el sur del Líbano, porque en el sur del Líbano está muy arraigada un proxy iraní que es Hezbollah. Entonces, hay varios de los puntos que tienen que entrar en la mesa de negociaciones, ninguno de ellos va a ser fácil resolver, por eso veremos hasta qué punto vamos a tener una negociación exitosa o si vamos a seguir algunas semanas así, ¿no? En este limbo. Vamos a la parte de los impactos económicos. La disrupción más grave del mercado petrolero mundial, esto ya lo hemos dicho o se ha dicho bastantes veces. Al 1 de marzo hay un 20% de la producción mundial de crudo que está afectada, aunque es cierto y es importante decir que casi un mes después, ya para abril, le diría, ya del 20% se bajó al 10%. ¿Por qué? Porque ahora les voy a mostrar algunas alternativas por el cual algunos de los buques que ya no pasan por Hormuz, bueno, hoy pueden estar extrayendo tal vez algo de petróleo por otros lugares. Por ejemplo, el estrecho de Bab el-Mandeb, utilizando el oleoducto, perdón, este-oeste que tiene Arabia Saudita, o un oleoducto que hay en Emiratos Árabes Unidos que lleva el petróleo a una refinería que está en Fujairah, que es en la costa del Golfo de Omán, es decir, por fuera de las aguas del estrecho de Hormuz, y a través de eso sí se puede exportar un poco más. Es decir, hoy más o menos estaremos en un 10% de interrupción. Esto también trajo aparejado algunas otras cosas que la verdad que no se esperaban, por ejemplo, que Rusia comenzara de vuelta a vender su crudo, sobre todo el crudo de la Shadow Fleet, ¿no? Es decir, el crudo de las ruso que estaba, ustedes saben que Rusia tiene sus exportaciones de petróleo y de gas sancionadas por el conflicto en Ucrania, pero tenía bastante petróleo, sobre todo en algunos buques de esta famosa Shadow Fleet, que son los buques que no tienen bandera o que tienen bandera de países así que son como paraísos, digamos, para la navegación, como puede ser Liberia o como puede ser Panamá, que pueden transportar, digamos, distinto crudo al mejor postor, y en base o utilizando ese waiver que le dio el Departamento de Estado, es decir, el propio Estados Unidos, ante la eventualidad de que haya un una disparada mucho más grave de lo que sucedió en el precio del petróleo, le dio a Rusia como una licencia para que, bueno, se venda el petróleo ruso en el mercado como una forma de tener los precios un poco, digamos, controlados. Otra de las cosas que sucedieron también fue la liberación de reservas estratégicas que a través de la Agencia Internacional de Energía, muchos de los países de la OCDE liberaron hasta 400 millones de barriles de petróleo. Ahí dice barriles día, pero es un error. Se dice 400 millones de barriles, como para que también, en cierta forma, intenten aliviar la escasez global. Y en materia de gas natural licuado, uno de los grandes hechos fue lo que ya comentamos anteriormente, la destrucción de la refinería, perdón, del centro de procesamiento de gas de Ras Laffan, que es una de las más grandes a nivel global, 77 millones de toneladas puede procesar, que es el 17% de la oferta mundial. Y esto, Qatar Petroleum, que es la compañía que opera ese centro de procesamiento, ese centro de producción de GNL, habló de estas 3 a 5 años de recuperación, con lo cual en ese momento hubo una disparada bastante importante de los precios del gas natural, que en su momento llegaron a $20 el millón de BTU. Esto es indefectible que la cosa siga así hasta que o no se termine el conflicto en forma definitiva, que creo que estamos un poco lejos de eso, o hasta que no se asegure de que se puede abrir Hormuz para la navegación sin condiciones, y que yo creo que también estamos lejos de eso. Por lo tanto, muy probablemente tengamos un año 2026 con situaciones de disrupciones del suministro a los cuales el mundo va a tener que adaptarse o destruyendo demanda para ese 10% que no está llegando a mercados, o reemplazando ese gas natural o ese petróleo con otros energéticos, como puede ser, por ejemplo, el carbón en las economías de Asia, o sacando a relucir, digamos,
una aceleración en los países que ya tienen una transición energética avanzada, una aceleración tal vez de la transición energética para todavía desplazar más combustibles fósiles de lo que se estaba haciendo, ¿no? Así que hay distintos efectos. Este es un año que a mi criterio va a ser muy difícil de que se normalice esa situación de mercado que teníamos a principios de año con un mercado petrolero, sobre todo ligeramente sobreofertado, decían los especialistas, con unos 104, 105 millones de barriles de producción día fluyendo libremente por los mares del mundo. Hoy esa situación es muy difícil, creo yo, por lo menos por este año, de que vuelva si no tenemos un cierre definitivo a este conflicto, ¿no? Terminando con los impactos económicos, bueno, desde el punto de vista de la macroeconomía, tanto a nivel mundial como también aquí en la Argentina, obviamente, porque a nosotros no nos agarra esto, esto nos afecta igual, por más que tengamos hoy otro perfil, tal vez energético, luego vamos a hablar de eso ya al final, pero creo que podemos esperar mucha más inflación, más suba de tasas de interés como para contener la inflación, y esto encarece la deuda y encarece el financiamiento de proyectos de petróleo, proyectos de gas o proyectos asociados a transición energética que necesiten financiamiento. Vamos seguramente a tener un financiamiento más caro y un menor crecimiento económico, ¿no? El segundo punto que menciono ahí es el tema del desafío del dólar como reserva de valor, no simplemente porque esté sucediendo ahora, pero una de las cosas que se vieron a lo largo de esta semana fue que Irán había en cierta forma arreglado con algunos países, por ejemplo China, por ejemplo la India, de que ellos permitían, digamos, salidas de cargamento de combustible a estos países, pero que si la moneda de la transacción comercial fuera el yuan y no el dólar, como una forma de empezar a debilitar el dólar en la cadena de pagos y como reserva de valor. Por eso yo había puesto ahí si peligra el petrodólar, aunque yo hay que decir esto, si pasa algo de esto, tendría que ser muy a largo plazo. El dólar no se va a debilitar, digamos, en este año o el año próximo, más de lo que se debilita por su depreciación normal y común, como puede tener cualquier moneda. Pero puede haber un germen en cuando los países empiezan a transar, digamos, ¿no? Transacciones energéticas internacionales en una moneda que no sea el dólar, cuando empiece a creerse ese germen, uno puede empezar a inferir de que tal vez en un mediano, largo plazo puede haber cierta afectación al dólar como una reserva de valor y como una moneda en la cual se hacen las transacciones de energía. Otras rupturas que de cadenas de valor que hemos visto fue, por ejemplo, la de los combustibles de aviación, la de la industria petroquímica, la de los fertilizantes. Es importante decir que el 20% del amoníaco, 40% de la urea, 40% del azufre que utiliza el mundo salen por el estrecho de Hormuz, entonces eso va a traer eventualmente un importante impacto en los precios de los alimentos y según la FAO, hasta faltantes en algunas geografías, sobre todo la geografía del África subsahariana. Hay un faltante de helio también muy importante, el 40% del helio a nivel mundial lo produce Qatar a través de su gas natural y hoy eso está faltando y esto afecta a la industria de los semiconductores, es decir, todo lo que es la tecnología de avanzada. Hay un faltante del 15% de aluminio y otros faltantes como los medicamentos o los insumos para los servicios de salud. Esto es un poco Hormuz para empezar a ponerlo en mapa, ¿no? Ahí ven el estrecho de Hormuz y fíjense Vení, digo, que va a estar interesante, mirá. el grafiquito de la derecha, donde pueden ver ustedes hacia dónde iban en los distintos países de Asia, digamos, en este caso estoy Vení mostrando solo el gas el natural audio licuado. que no lo encuentro. Mirá que no estás en mute, Salvador, te estamos escuchando. No, no, Entonces, no bueno, soy este yo. ¿A mapa, dónde está el audio acá? Alguien perdón, estás hablando para todo. No sé quién es el que está hablando. ¿Sebastián? Este, No, yo no perdón. soy. Yo, disculpen, yo puedo silenciarlo, lo Sí, por A ver, silencio. favor, sí, bueno, más sí. fuerte. bueno, entonces decíamos, desde Hormuz sale el gas natural licuado para estas economías asiáticas, fíjense los porcentajes, Pakistán, India, los más afectados, Corea del Sur, luego Japón, luego China, fíjense que tiene una afectación, pero que no es tan relevante, ¿no? Y Europa también con una afectación bastante, bastante menor. Acá lo que podemos ver es que del lado izquierdo les muestro el petróleo crudo, es decir, cómo se ve afectado, digamos, sobre todo la salida del petróleo crudo, con Arabia Saudita exportando casi 2,4 millones de barriles por Hormuz, que hoy
tienen que buscarse otro camino. Irak 1,4 millones, Emiratos 1,4 millones, Kuwait 600.000. Gracias, Diego. Y en el lado derecho lo vemos a Qatar, también exportando, gran exportador de gas natural licuado a distintos mercados de Asia, obviamente luego del cierre virtual, ¿no? Por estar destruido del centro este de producción de Ras Laffan, hoy prácticamente esos 195 millones de metros cúbicos de GNL que Qatar exportaba a los distintos países de Asia, incluso también a Europa, aparece ahí como un cliente, hoy salen completamente de mercado hasta por 5 años, con lo cual va a haber que buscar un reemplazo para ese gas natural licuado. Fíjense aquí en este caso la cantidad de buques que pasaban por Hormuz, ¿no? Más o menos sean buques tanque de petróleo o de GPL, es decir, gas licuado de petróleo, o de GNL u otro tipo de buques, estaban pasando más o menos en promedio entre poco más de 40, 50 antes de la guerra, y fíjense cómo desde el 28 de febrero baja significativamente el paso, ¿no? Hay un día donde pasaron más de 20, el 18 de abril, es decir, hace muy poquito tiempo, pero luego se planchó de vuelta a 3 o 4 buques, 5 buques en promedio al día, es decir, una afectación muy, muy fuerte que se mantiene a lo largo del tiempo, ya prácticamente llevamos 2 meses. Entonces, hablábamos de alternativas al principio. Bueno, si no puedo salir por Hormuz, que ahí lo ven ustedes allí, con 21 millones de barriles día en promedio, antes del conflicto, ¿qué puedo utilizar o qué los países del Golfo, qué pueden utilizar, qué infraestructura, qué geografía pueden utilizar para salir por otros lugares sin necesidad de contar con el estrecho de Hormuz? Bueno, lo más importante creo es este oleoducto que ven ustedes en Arabia Saudita, en color verde, se llama Este Oeste, que puede transportarse unos 7 millones de barriles de petróleo al día al puerto de Yambú, en el Mar Rojo. Y es algo que ya, por ejemplo, muchos petroleros lo están utilizando. Ahora les voy a mostrar una imagen de varios petroleros corriendo una carrera al Mar Rojo para buscar petróleo ahí en Yambú. Otra posibilidad es un oleoducto que ven aquí en la zona de Abu Dhabi, de Emiratos Árabes Unidos, que es el que yo le comentábamos con Salvador antes de iniciar la charla, que en parte yo creo que Emiratos Árabes Unidos ha anunciado el día de ayer, creo, o el día de hoy, ya no me acuerdo, creo que fue ayer, su salida de la OPEP para poder utilizar mejor esta ventaja que la geografía le entrega de tener un ducto en su país que, digamos, hace un bypass natural y desemboca en una refinería que se llama Fujairah, que está por fuera del estrecho de Hormuz, para tratar de producir más y vender mucho más su petróleo y no estar, digamos, encerrado en las cuotas que le exige la OPEP. No me voy a detener acá a hablar de la OPEP, pero para que entendamos, la OPEP es un cártel, una organización de los países exportadores de petróleo, que le indica a ese cártel, a cada uno de sus participantes, donde básicamente están todos estos países que ustedes ven ahí del Golfo. Bueno, vos podés exportar hasta tanta cuota de barriles de petróleo día. Emiratos Árabes, a mi criterio, está saliendo de esa OPEP para decir, bueno, yo quiero exportar todo lo que yo pueda, no lo que me indique un cártel. Así que, bueno, Emiratos está en condiciones de hacerlo con ese oleoducto que ustedes ven ahí pequeñito, que puede transportar hasta 1,5 millones de barriles día. Eso no es moco de pavo, es un número muy interesante. Nosotros, con lo que estamos haciendo en Argentina, no estamos llegando a ese número, me parece, ¿no? Por lo que sé de Oldeval y algunos otros que estamos trabajando, Vaca Muerta, Oleoducto Sur, no llegan al millón de barriles día, acá estamos hablando de 1,5. Es una segunda opción. Hay una tercera opción desde el norte de Irak, si ven el mapa, que es el oleoducto Irak-Turquía, Kirkuk-Ceyhan, que sacarían petróleo del norte de Irak al puerto turco de Ceyhan en el mar Mediterráneo, con lo cual hay una posibilidad para Irak, en este caso, de que parte de su petróleo pueda salir directamente al mar Mediterráneo. Y luego se ve ahí en rojo algunos otros ductos que están cerrados o que no están siendo utilizados, pero que eventualmente de esto continuar, yo creo que Arabia Saudita, Irak, Jordania, Siria, el Líbano que está en conflicto con Israel, como decíamos hace un rato, tendrán que ver la posibilidad de rápidamente esos números que están ahí, del 1 al 4, ¿no? En color rojo, ver cómo se hace para poner eso en funcionamiento, porque se va a necesitar más infraestructura para poder evacuar producción de petróleo y
llegado el caso también gas natural, aunque el gas natural no iría por estos ductos, habría que tener ductos directos exclusivos para gas, evacuarlos por otra vía que no sea Hormuz. Ahí tenemos también otro estrecho como Bab el-Mandeb, que también es importante, Bab el-Mandeb. ¿Por qué? Porque uno de los países ribereños del estrecho Bab el-Mandeb es Yemen, y Yemen tiene otro proxy iraní, que son los rebeldes hutíes, que es una milicia, una guerrilla, no sé bien cómo determinarla, pro-iraní, que está en guerra hace mucho tiempo con Arabia Saudita y ocupa de facto el país de Yemen. Así que también es una zona, el estrecho de Bab el-Mandeb, como se ve ahí, compleja y que puede ser también susceptible de todos los buques contenedores o los buques tanqueros que pasen por ahí, verse atacados en algún momento por esa milicia que ya lo hizo años pasados. Este es el mapita que les quería mostrar de la que yo llamo la carrera del Mar Rojo. Fíjense, sobre todo el de la derecha, cómo se ve, cómo hay una serie de buques siguiendo esas flechas, ¿no? Esas flechas están hechas con la mano, digamos, o con el paint, siguiendo la carrera de entrar por Bab el-Mandeb al Mar Rojo para evitar, por ejemplo, el estrecho de Hormuz. Y el otro tema interesante, además de los combustibles, que lo mencionábamos antes en la parte de impactos económicos, es el tema de los fertilizantes, ¿no? Ya dije más o menos los porcentajes que se habían visto interrumpidos, y los fertilizantes, bueno, ahí se ven, digamos, todos los lugares afectados, ¿no? por ataques en materia de producción de fertilizantes que tienen que salir por Hormuz, que hoy están, digamos, o han sido interrumpidos sus exportaciones de fertilizantes por ahí por el estrecho, y esto puede perjudicar sobre todo lo que es el mercado de producción de alimentos, ¿no? Casi 47 millones de toneladas interrumpidas, digamos, de fertilizantes. Comparables las crisis con la del 73, por ejemplo. Bueno, ahí hay puntos donde nos da a entender de que hay algunos puntos de comparación que sí pueden tenerse en cuenta, pero otros no. En el 73, por ejemplo, la disrupción fue del 7% de la oferta mundial, ahora en el 26 estamos hablando de un 20% para más o menos luego posicionarnos en 10% de la oferta mundial. Es decir, que esta disrupción fue mucho más relevante que la del 73. Fíjense que el mix energético del 73 es muy similar al del 26, más o menos 80% hidrocarburos. En ese sentido, fíjense ustedes cómo, a pesar de que hace 20 años que estamos en el siglo de la transición energética y todo los esfuerzos que hacen los países por hacer una transición energética y depender menos de los combustibles fósiles, en 2026 todavía la oferta total de energía depende un 80% de combustibles fósiles. Tal vez la diferencia con el 73 es que de ese 80% del 73, una parte sustancial de eso era petróleo. Hoy estamos más divididos en petróleo, en gas natural y, por qué no, también en carbón, que también ha crecido mucho en los últimos años, a pesar de que de los hidrocarburos es el, entre comillas, más viejo, ¿no? O que se utiliza desde el siglo XIX. Aparece la estanflación en los 73, un fenómeno económico que no se tenía demasiado conocimiento hasta esa crisis. Y hoy tenemos inflación, sí, aún sin estancamiento, pero ya empieza a haber síntomas de estancamiento económico en la economía global. 10 años de repercusión tardó la crisis del 73, no podemos precisar cuánto va a durar esta crisis. Y un tema que a mí me parece significativo, sí, es cómo se terminó la crisis del 73. La crisis del 73, los países salieron con más cooperación. ¿Qué digo? ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, se creó la Agencia Internacional de la Energía, se creó esta idea de tener reservas estratégicas de petróleo para ante eventuales disrupciones como las que estamos hablando, esas reservas estén disponibles para incrementar, digamos, la oferta global. Y yo lo que estoy viendo es muy prematuro, tal vez para hacer un desenlace o una conclusión, pero lo que estoy viendo es que ya hay espacios de cooperación multilaterales creados desde ese momento, pero que esos espacios de cooperación multilaterales no están resolviendo la situación de interrupción que hay hoy, y empiezan a aparecer soluciones de tipo autarquía energética, es decir, yo trato de salvarme solo. Dos ejemplos. Estados Unidos, que ahora lo vamos a ver un poco más en detalle, diciendo, yo no necesito Hormuz, no necesito ocuparme de Hormuz, yo tengo mi propio petróleo y gas, cómprenme a mí. Es un corolario de que sale de todo esto. Y el otro, el que mencionábamos recientemente, con Emiratos Árabes Unidos abandonando un espacio multilateral, la OPEP, y diciendo,
yo me corto solo y vendo mi petróleo por mi lado. Es decir, tal vez pasamos de un momento de cooperación energética 70, 80, 90 a un momento de más autarquía energética. Me meto ahora en algunas estrategias de seguridad energética en las máximas economías energéticas del mundo, ¿no? Los principales potencias mundiales y qué están haciendo en materia de energía. Y ya voy terminando porque me estoy quedando sin tiempo. Bueno, Estados Unidos hoy es un petroestado. Ya Estados Unidos no es más el de los 70, el de los 80, que era un gran importador de energía. Hoy el presidente Trump lleva adelante lo que se llama la doctrina del Energy Dominance, que es básicamente maximizar la producción de hidrocarburos, vender todos los hidrocarburos que se pueda a sus aliados básicamente, también como una forma de disminuir los déficits comerciales que tiene Estados Unidos con muchos de los países aliados, sobre todo en Asia, y llevar la rivalidad con China incluso al plano energético. Esta gran rivalidad estratégica del siglo XXI que va a tener Estados Unidos con China, incluso jugarla en el terreno, jugarla en el tablero de la energía, diciendo, bueno, yo intento de dominar todo lo que es la producción de hidrocarburos y hacerte el mayor daño posible a vos, que todavía China necesitas muchos hidrocarburos, tocando ciertos tableros. Venezuela, Irán, ¿sí? Países que eran cercanos a los intereses chinos, están siendo, fíjense ustedes, de a poco cooptados, digamos, por inestabilidades generadas por Estados Unidos. Ese es el punto 2, movimientos geopolíticos en el mundo para afectar o debilitar a China. Siria en su momento, Venezuela con lo de Maduro, e Irán ahora, que bueno, todavía esto no tiene, digamos, buena salida para Estados Unidos, pero me parece que el intento fue por ese lado. Y lo que básicamente está haciendo Estados Unidos es buscando que esa energy dominance, o que el resto del mundo le valide esa energy dominance, exportando más de su petróleo y de su gas. Es decir, ya hay cada vez más petróleo y gas de Estados Unidos fluyendo a Europa, fluyendo a Asia. E incluso en un discurso el presidente Trump dijo hace muy poquito tiempo, bueno, fíjense lo que sucedió en Medio Oriente, lo que está pasando en Medio Oriente. Medio Oriente no es un proveedor confiable. Tienen ustedes que comprar más gas y más petróleo en Estados Unidos, que es un poco lo que me parece que puede llegar a suceder cuando esta situación ya, digamos, lográsemos una especie de cierre, una tregua, una cierta calma, un fin de conflicto, en donde yo creo que el resto del mundo va a empezar a mirar al Medio Oriente como decir, bueno, no pongamos todos los huevos en esta canasta porque pasa algo acá y todas nuestras economías se pueden ver afectadas. Y entonces el primer sustituto que aparece con escala y con fortaleza como para reemplazar a ese petróleo y gas del Medio Oriente es el petróleo y el gas de Estados Unidos. Luego tenemos otros, ¿no? Rusia en menor medida, Australia en lo que es GNL, pero Estados Unidos es hoy el que está en condiciones, diría yo, de cumplir con demandas que vengan de Europa, que vengan de Asia, que vengan de otras latitudes, para reemplazar ese gas y petróleo del Medio Oriente que está afectado por la inestabilidad. Y ese es un poco el punto número 4. Si todo esto, ya hay muchos autores que están hablando de esto, incluso alguno que otro ha escrito ya alguna nota periodística o en revistas especializadas, si todo esto no es parte de una gran estrategia energética de Estados Unidos para dominar la oferta y la comercialización de petróleo. Estados Unidos, ustedes saben, ya es el primer productor mundial de petróleo, es el primer productor de gas, pero lo que le faltaba todavía era la cuestión de la comercialización y eso hace que ante inestabilidades como la que vemos, también, digamos, el precio se ve afectado en su propio país, ¿no? El precio de la gasolina en Estados Unidos Bien. ha subido casi un 40% desde que el conflicto estalló allá por el 28 de febrero. Bueno, ¿no será parte de que algo de que Estados Unidos lo que quiere hacer es dominar un poco la comercialización, buscando lo de Venezuela, buscando lo del Medio Oriente como para tratar de controlar los flujos de la energía y no tener grandes interrupciones? Déjame, Seba, que termino y ya hablas vos. Eh, China. China es un segundo punto. China es un importador neto de hidrocarburos, mucho desde el Golfo, pero China creo yo que tiene unos amortiguadores que no tienen otras economías asiáticas. Cuando digo amortiguadores digo básicamente reservas estratégicas de petróleo de 1.500 millones de barriles, es decir, casi la totalidad de las reservas estratégicas que tienen los países occidentales, China las tiene. Los occidentales tendrán unos 1.600, 1.800 millones de barriles
China tiene 1.500 y una matriz muy diversificada, es decir, los chinos necesitan el petróleo y el gas de Hormuz o del Golfo Pérsico, para decirlo de una mejor manera, pero también tienen acceso al gas ruso, al petróleo ruso, al gas de Turkmenistán, al petróleo de Kazajistán, tienen carbón en su territorio, con lo cual una de las cosas que se están viendo en estos meses es que muchas de las industrias chinas, ante la escasez tal vez de gas o de petróleo, están utilizando carbón. Mala noticia para el cambio climático, pero bueno, la realidad a veces o la necesidad tiene cara de hereje. Y además que China está muy bien ubicado en lo que es una transición energética más acelerada. ¿Por qué? Porque domina todas las tecnologías asociadas a las nuevas energías, a la electrificación, a las baterías. Es decir, China es de todos los países a nivel global, creo yo, el que está mejor posicionado para hacer un salto en su transición energética mucho más acelerado que el resto de los países del mundo, porque produce ese tipo de tecnología, domina las cadenas de suministro de esas tecnologías y domina las cadenas de suministro de los minerales necesarios para producir todo este tipo de tecnologías, paneles solares, molinos eólicos, baterías, vehículos eléctricos, etcétera, etcétera. Voy a avanzar un poquito más, pues si no, no llego. Rusia, Rusia también, obviamente yo creo que hoy es uno de los grandes ganadores del corto plazo, es otro petroestado como Estados Unidos, está aliviando las sanciones a su sector energético vendiendo el petróleo de la Yaduflit, como comentábamos al principio, y está construyendo una nueva relación diría yo, un fortalecimiento de su relación energética con China, construyendo más gasoductos. Ya hay dos gasoductos que vinculan China con Rusia y se están terminando de construir un tercero bastante chiquito, pero están por empezar uno muy grande que se llama la Fuerza de Siberia número 2, que es un gasoducto enorme que viene desde los Urales en el norte de Rusia y que llegaría a través del territorio de Mongolia hasta China. O sea que Rusia hoy puede pararse en uno de los países ganadores, con un efecto muy significativo en el conflicto en Ucrania, es decir, todo esto le da a Rusia más dinero para poder seguir financiando su conflicto en Ucrania, cosa que, como ustedes saben, el mundo lo que ha querido hacer con las sanciones económicas a Rusia es evitar el fortalecimiento del instrumento militar ruso, negándole a Rusia, digamos, divisas por la venta de energía. Bueno, de vuelta a la reflexión, la necesidad tiene cara de hereje. Hoy Rusia goza de muy buena salud vendiendo su energía al resto del mundo, sobre todo a países como China o la India. El cuarto es la Unión Europea. La Unión Europea es la región más vulnerable desde el punto de vista energético. Yo creo que esto prácticamente no hay dudas, a tal punto de que muchos países de la Unión Europea, sobre todo Francia e Italia en su momento, plantearon la necesidad de, bueno, de hablar directamente con Irán para ver que lo de Hormuz no sea o no afecte tanto las exportaciones de la energía del Golfo Pérsico. Es decir, ahí un poco lo que hicieron los europeos fue reconocieron su vulnerabilidad. El tema es que Europa, como dice el punto 2, ¿no? Apostaron todo a la sostenibilidad y hoy el mundo está como en otra cosa, es decir, no es que no sea importante la energía sostenible, la transición energética, y la descarbonización, pero yo les diría que desde posterior a la pandemia automáticamente vino el conflicto entre Rusia y Ucrania, como que los países del mundo se volvieron a volcar en esa preocupación tradicional que es la seguridad del abastecimiento energético, cómo hacerse para asegurar de más energía y sin verle la cara a la energía. Si esta tenía que ser fósil, bueno, que sea fósil. Y ante estos conflictos, primero el de Rusia de Ucrania y ahora el del Medio Oriente, esta necesidad por asegurarse el abastecimiento energético de combustible fósil es como que ranquea muy fuerte en agenda y toda la parte de la sostenibilidad está un poquito por detrás, ¿no? Como que el árbol está tapando el bosque. En marzo los europeos anunciaron, por ejemplo, que una de las formas que ellos iban a tener para capear este temporal era con más energía nuclear y más energías renovables, que yo siempre digo algo que para mí son las dos energías domésticas de la Unión Europea, es decir, la Unión Europea no tiene petróleo, no tiene gas, la energía que ellos pueden hacer crecer, entre comillas, en sus países son
más molinos eólicos, más paneles solares y mucho más planteamiento o mucho más centros o plantas de energía nuclear, admitiendo que se equivocaron con el phase out nuclear, ¿no? En general, Europa no es la que se equivoca, pero cuando Alemania llevó adelante esa política de phase out nuclear, luego del accidente de Fukushima, Europa acompañó a Alemania, con la excepción honrosa de Francia, y hoy hay muchos países europeos que siguen planteando un phase-out nuclear. Por ejemplo, España. Bueno, el otro día Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, dijo claramente que se equivocaron en pensar de que puede haber un apagón nuclear sin consecuencias. Finalizando esta parte, Europa hoy está como en una encrucijada, ¿no? ¿Por qué? Porque luego de la guerra entre Rusia y Ucrania o la invasión de Rusia y Ucrania dijeron tenemos que sacarnos de encima el yugo de la dependencia rusa de combustibles fósiles, que en parte lo hicieron, pasaron de un promedio de 40% a casi un 10%, pero hoy están entregando esa dependencia en combustibles fósiles a los Estados Unidos. Hoy Estados Unidos se erige como el reemplazante de Rusia en materia de exportación de hidrocarburos a la Unión Europea. Y la otra cara de la moneda que tiene, que por eso digo que están en una encrucijada, es que en la parte desde el punto de la energía limpia o de las tecnologías asociadas a la transición energética, lo que está teniendo la Unión Europea, perdón, es una gran vulnerabilidad del lado de China, porque la Unión Europea supo ser productor de tecnología asociada a la energía eólica o a la energía solar, sobre todo a la energía eólica, con compañías europeas muy activas como Vestas, entre otras, pero hoy toda esa tecnología se produce en China. O sea, desde el punto de vista de los hidrocarburos que todavía son necesarios, ahora dependen de Estados Unidos. Y desde el punto de vista de las tecnologías asociadas a la transición energética, van a depender de importaciones desde China. Por eso están en una encrucijada que les va a ser muy difícil salir de esa situación, de ese lugar. Acá lo que muestro un poco es, bueno, la Shadow Fleet rusa, lo paso de largo, pero es un poco de lo que ya hablamos, ¿no? Del negocio que está haciendo Rusia vendiendo su petróleo, sobre todo a China, sobre todo a la India. Y finalmente, para ir terminando, el Golfo Pérsico, con estados muy vulnerables, ya los vimos, sobre todo en materia logística, que se vio afectada por el conflicto. Dos regiones que por ahí están más lejanas, pero que obviamente afecta. África tiene muchos países que últimamente están cada vez más produciendo petróleo, produciendo gas y que pueden en el corto plazo sumarse a la oferta. Esto es una buena noticia porque hay países africanos que están en condiciones en parte de reemplazar al Golfo Pérsico y lo mismo en América Latina, que si bien es la región más verde del mundo, la de América Latina y el Caribe, hay muchos países en nuestra región, Brasil, Guyana, Argentina, Trinidad y Tobago, que pueden en corto plazo empezar a tener un rol cada vez más importante en el mercado del petróleo y el mercado del gas. Brasil ya es un jugador notable a nivel del mercado petrolero mundial, estamos hablando de una producción de más de 4 millones de barriles del día, y Argentina, si todo va bien, ingresará el año que viene como un productor y un exportador poquito, con un número muy, digamos, no tan grande, pero unos 2 millones de toneladas, podrá empezar a exportar gas natural licuado a Alemania hasta que en el 2030, 2031 llegue el proyecto Argentina LNG y ahí podremos escalar hasta casi unos 12 o 14, 15 millones de toneladas anuales. Con lo cual Argentina tiene tal vez un rol a cumplir luego del 2030, no en un reemplazo directo del gas de Qatar, pero puede acompañar parte de eso que Qatar ha perdido. Y termino entonces con esto, con Argentina en tres dimensiones. Una dimensión energética, vamos a exportar seguramente más petróleo y más gas. Hoy estaremos exportando unos 300.000 barriles de petróleo. Si todo va bien, como los cálculos de las empresas hablan de que podremos llegar a 1.400.000, 1.500.000 barriles después del 2030 en producción, podremos casi que estar exportando entre 800 y 900.000 barriles. Un 2026 todavía donde tenemos que cubrir el pico del invierno, ¿no? Ahí había puesto en su momento 20 o 25 buques. Creo que lo último que leí ahora hablaban de 18 buques de GNL importado para nuestro invierno, pero bueno, es un número que no son los 80 que supimos tener hace muchos años atrás, y con un aumento
de los combustibles en el orden del 20%, ¿no? Que hoy estamos en un bypass o en una pausa, cuando se acuerdan ustedes, cuando las petroleras hace cosa de, no sé si ya lleva un mes ese anuncio, o tal vez un poquito menos, anunciaron 45 días de congelamiento y ver qué sucede con el conflicto. La economía de la Argentina, bueno, se va a plantear también a mediano y largo plazo, creo, como mayor exportadores no solo de energía, sino también de alimentos y de minerales. Seguramente habrá más inflación en el corto plazo, este año particularmente. Va a ser difícil que el gobierno cumpla las metas de inflación que en su momento anunció con bombos y platillos. Y veremos cómo se afecta el crecimiento. De pronto, el Fondo Monetario Internacional ya tocó, por ejemplo, en abril de este año, todas las tasas de crecimiento de las economías emergentes las bajó. Y desde el punto de vista geopolítico, y termino con esto, hay un tema que es importante. ¿Por qué? Porque nuestra geografía lejana a conflictos que en algún otro momento de la historia nos jugó en contra, estar en el far side of the world, ¿no? O estar en el fin del mundo, bueno, hoy da la sensación de que parece ser una ventaja y que el Cono Sur particularmente tiene una ventaja de ser una región de paz. Los internacionalistas muchas veces llaman que América Latina tiene esa ventaja de que no hay grandes conflictos interestatales, no hay temas religiosos, no hay temas étnicos, los temas políticos se resuelven entre los estados de manera pacífica, entonces la paz reina en el continente. Yo, en base a lo que pasó en Venezuela y en algunos otros lugares más, yo voy a decir que el Cono Sur, me atrevo a decir que por los años que próximos va a seguir siendo una región de paz, y eso es muy importante para proyectos de largo plazo que puedan localizarse en nuestra región e invertir para poder exportar y producir más petróleo y más gas. Argentina tiene hoy, desde el punto de vista geopolítico, un fuerte alineamiento con Estados Unidos y con Israel, esto es innegable, y eso trae cosas positivas, obviamente, como las que ya todos más o menos conocemos, cuando el Departamento del Tesoro le abrió una línea de crédito al gobierno argentino en octubre del año pasado, que eso prácticamente le hizo ganar las elecciones, pero también puede traer unas consecuencias negativas. Es decir, ustedes recordarán que hace no pocas semanas atrás, creo que fueron 2 o 3 semanas atrás, miembros del gobierno iraní dijeron que Argentina es un país enemigo, volviendo tal vez a alguna historia que nos hace recordar a los 90. Termino ahí porque ya me pasé, disculpen por eso, pero bueno, era para darles una especie de paneo muy general de cómo yo veo este conflicto y dónde podemos instalarnos, cómo está el resto del mundo en base a eso y cómo podemos sacarle una tajada a nosotros. Perdón, Sebastián, que te corté, pero quería terminar y vos creo que querías preguntar o decir algo. Perdón, yo antes de Gracias. que pregunte Sebastián, le pido que abra los micrófonos y le demos un aplauso a Guillermo por la linda charla. Bueno, y le damos el lugar entonces ahora a Sebastián. Sebastián, ¿querés preguntar? Sí, no, ¿Algún- no, primero pedir disculpas porque levanté la mano para anotarme en la lista de oradores, no quería interrumpirte. La verdad que la exposición fue brillante, armaste un muy lindo rompecabezas de todas las piezas que, bueno, son conocidas, pero las juntaste con inteligencia. Sin embargo, hay algunas cuestiones que me quedan dudas, ¿no? Que me han generado dudas. Por ejemplo, la salida de los Emiratos de la OPEP, yo creo que apunta a tener en el largo plazo un precio del petróleo más bajo, ¿no es cierto? El precio del petróleo bajo era lo que históricamente Estados Unidos consideraba como un motor de crecimiento económico, sobre todo después de la posguerra, ¿verdad? Sin embargo, como vos también señalás, Guille, Estados Unidos es una potencia en producción, pero Estados Unidos es un oferente neto a un valor del crudo por arriba de $50. Entonces, ahí hay una contradicción. Yo veo que Estados Unidos puede ser un proveedor global si el crudo está arriba de $50, porque es, digamos, producción costosa. Y esto se contrapone con la salida de los Emiratos de la OPEP, porque, digamos, uno tiende a pensar que los carteles, la característica que generan son precios bien por arriba de los costos marginales,
Entonces, cuando digamos, se diluye el cartel y estos países producen a costos marginales muy bajos, Estados Unidos no va a poder competir con su shale oil. Eso es un punto que te quiero señalar. Eh, Dos cositas más. Una es que vos hablaste del yuan y no sé si no es el renminbi, la moneda que usan los chinos, digamos, en el comercio internacional. Y simplemente Sí, es una... sí, es cierto, sí, sí, es cierto, completamente. Ok. Y bueno, además de esta observación, yo te quiero mencionar a este auditorio tan destacado que hay un autor que se llama Brett Stephens, que es un periodista del Washington Post que fue premio Pulitzer en el 2013, sacó un artículo muy bueno el fin de semana y habla un poco de que, digamos, el objetivo de la guerra tiene que ser la destrucción del régimen, porque si no, digamos, no, Irán va a seguir en su carrera de enriquecer el uranio y con un arma nuclear, digamos, es una amenaza para la humanidad. Y entonces, lo que estamos viendo en estos días que está ocurriendo en Irán es que hay una hiperinflación. O sea, vos podés tener un régimen autocrático durante 50 años si la economía más o menos te acompaña. Pero si acabás de pasar por una instancia donde pasaste a degüello a 30.000 de tus ciudadanos, tenés una hiperinflación, tenés que quemar la producción y cerrar los pozos porque no podés evacuar el crudo, yo digo, bueno, no sé si el Pentágono, no sé de dónde tenés la información, te felicito, ¿no? Que saber que el Pentágono le aconsejó una u otra cosa a Trump. Pero lo que a mí me parece es que, digamos, la guerra, que tiene un final abierto, incierto, obviamente nadie conoce lo que va a pasar, pero yo creo que primero han volteado a la cúpula de los ayatolas. Eh, Eso es evidente. Y el pueblo iraní, yo no sé si va a soportar mucho esta situación de hiperinflación y amenaza permanente. Bueno, es un interrogante, ¿no? Nada más. Gracias, Sebastián, por los comentarios. Sí, todos muy atinados. Te cuento de dónde saqué la información de que el Pentágono a Trump no le había aconsejado eso, de un profe que es colega mío en la Austral, que probablemente muchos lo conozcan, los que están en asuntos internacionales, que es Fabián Calle, que Fabián Calle tiene fuentes en el Pentágono. Él es muy amigote de las Fuerzas Armadas gringas, para decirlo de alguna manera, porque él se formó en la Universidad de la Defensa en Washington, D.C., y quedaron amigos ahí. Lo que vos decís con respecto a lo que está pasando en Irán es todo muy cierto, pero yo lo que quiero decir también es que cuidado que la sociedad iraní no son como las nuestras en Latinoamérica, donde tal vez culturalmente no aguantemos la inflación o nos cortan la luz y ya queremos hacer una revolución. Este es un país que se ha acostumbrado a vivir casi 40 años con restricciones a las necesidades más básicas económicas, y es un país que es un pueblo imperial, ¿no? En las Termópilas hace 3.000 años atrás, enfrente de Leónidas, estaban los iraníes, eran los persas en ese entonces. Es decir, es una civilización de las que se denominan, Kissinger las llamaba civilizaciones imperiales, la iraní, la rusa, la china. Son países o civilizaciones, mejor dicho, pueblos que pueden vivir con muchas restricciones. De todas maneras, todo lo que vos decís es muy interesante y hay que ver si en algún momento no terminan de voltear al vaso, ¿no? Inflación, represión, como bien dijiste, por parte del gobierno los primeros meses de este año a su población.
Hoy tenemos un régimen descabezado, sí, la parte clerical ha sido descabezada, pero la reemplazó una parte más militar, es decir, ya la Guardia Revolucionaria iraní es la que está comandando ahora la botonera del país, cosa que son tipos más radicalizados de los clérigos que estaban antes. Entonces, es un poco difícil de ver cómo va a venir la situación. Lo que vos también mencionabas de tratar de tocarle una cosa sensible a Irán, que es la exportación de petróleo con el bloqueo naval, eso tal vez pueda hacer que eventualmente la presión sea tal que en algún momento el pueblo obligue a a la élite gobernante de tener algún tipo de cierre. Pero cuidado que no son pueblos como los que por ahí estamos acostumbrados nosotros en América Latina, ¿no? Donde nos sacan la luz, nos sacan el partido de fútbol y nos corren un poquito con inflación y ya estamos todos protestando. Ese es otro tipo de pueblo. Salvador. Sí, no, gracias también por la charla, muy linda, y te quería hacer una pregunta y también una reflexión, ¿no? Que un poco la formulábamos al comienzo, que se me ocurre que esto da dos pies para dos acciones, a mi modo, modo de ver, que surgen casi directa. Una es llenarlo de gasoductos al Golfo Pérsico y sacarlo por Omán, digamos que eso no es demasiado costoso, sobre todo para eh, países con recursos como lo tienen ellos, digamos, es decir, con lo que hacen hacer un gasoducto para ellos debe ser como para nosotros comprar una Coca-Cola, digamos, no es una cosa que le debe resultar demasiado costoso. Por otro lado, desde el punto de vista de Europa, me parece de que si bien existe esta dependencia de paneles fotovoltaicos de China, pero no es la misma que con el caso del petróleo, que directamente te cierran la llave y al día siguiente vos ya estás pataleando, digamos. Acá, digamos, eh, te dejan de proveer, buscas otra fuente, digamos, no, y seguramente pagarás un poco más, pero vas a tener, digamos, no es, al fin y al cabo, los paneles fotovoltaicos se hacen con arena, digamos, ¿no? Y en cuanto a molinos eólicos, lo supieron tener y fueron los líderes con las Vespas, o Vestas estas que fabricaban, no sé cómo estarán en precio ahora, pero bueno, sería como que sería la reacción natural, o como lo que vos decías, ¿no? Es decir, Europa lo que ahí puede de alguna manera garantizar su seguridad energética, ¿no? Y lo que señalabas que esto de que la transición se frene, eso sí me parece que no le veo vuelta, de que por un tiempo por lo menos vamos a estar hablando de otra cosa. Sin embargo, lo que todavía surge esta posibilidad de meter un poco más de renovables, no sé cuánto vamos a poder, ¿no? Porque también eso tiene su límite, digamos, ¿no? O sea, de que, bueno, claramente vos lo señalaste, el programa es incierto. Sin embargo, me parece de que cualquiera de las hipótesis que uno plantee tiene sus bemoles, digamos, es decir, puede ser de que Estados Unidos eh, en el corto plazo venda más, inclusive nosotros mismos yendo un poco a la cola, tengamos un tiempo todavía de mayores exportaciones, pero creo que también esta cuestión de moverse hacia formas más fiables de energía pueden ser esto genera la motivación, digamos, ¿no? Nos da pies para ver cómo seguimos por ahí, digamos. O por lo menos a Europa, que es en este caso creo que el que más le pega directo, ¿no? Sí, bueno, gracias, Salvador. Vos sabés que yo creo que hay un tema con las renovables que yo solo aprendí en muchas reuniones del G20, en donde había literatura, había lenguaje en los comunicados y los informes, que es un poco, creo que hay que rescatarlo ahora, ¿no? Que es ver a las renovables como una fuente más de seguridad energética, no como competidoras. Porque es como la sensación es que, bueno, si nos dedicamos más a la transición energética, a las energías renovables, no nos estamos dedicando a la seguridad energética. Y hay que encontrar una narrativa que englobe a las dos cosas, es decir, meter más renovable, invertir en más energía renovable y en todo lo que viene atrás de la energía renovable, más redes eléctricas, más almacenamiento. Es una forma de fortalecer la seguridad energética. Yo creo que el discurso de las renovables me parece que está mutando. Y esto, los que estén aquí que sean ambientalistas, seguramente no les va a gustar lo que digo. Pero me da la sensación de que no ha
penetrado demasiado bien el discurso de las renovables por una cuestión climática, como que los países, la gente en general se queda con como que el clima, bueno, pero ¿qué me querés significar con el aumento de la temperatura? Y creo que el discurso de las renovables, y eso yo lo estoy viendo en algunos comunicados de líderes europeos o declaraciones de algunos líderes europeos o incluso de empresas europeas, eh, como que, bueno, si no vamos por el lado, no vayamos con lo renovable por el lado del clima, vayamos por el lado del fortalecimiento de la seguridad, la soberanía, porque estoy desplazando combustible fósil importado, y hasta el costo-beneficio, porque hoy generar electricidad con energía renovable es mucho más barato que generar electricidad con gas natural, o con un combustible fósil, ¿no? Y sobre todo con unos precios tan volátiles como los que tenemos ante escenarios de este estilo. Así que yo creo que hay que encontrarle una narrativa a la renovable, más cercana tal vez al tema del costo-beneficio, de la seguridad del abastecimiento y de la soberanía. La soberanía, es decir, vos tenés energía propia en tu territorio sin depender, bueno, dependiendo tal vez sí de tecnologías importadas, como puede ser la China, pero sin depender como uno a veces depende cuando tiene que importar un combustible fósil que está todo sometido a esta volatilidad tan grande que puede pasar en un mundo que está totalmente fragmentado. Un poco lo que decía Daniel Yergin, seguramente lo conoces, Sí, claro. Ujú. que en realidad no estamos viviendo una transición energética, sino una adición energética. Y Una realmente, adición energética. sí, Sí, y sí, si sí. vos mirás, un poco lo dijiste, pero si vos mirás el gráfico de cómo evolucionan las energías, en realidad todas aumentan. Este, Claro, o sea exactamente. que se va sumando, digamos, es decir, las renovables se van sumando a lo que ya había, pero las otras siguen aumentando. Entonces, lo que estamos teniendo es una adición energética, no una transición energética. Exacto. Yo no lo pasé de largo, pero ahí hay una cita de una persona que de estos temas sabe mucho más que yo, que es un consultor que se llama Roberto Brand, que también estuvo por los medios en esta semana, estuvo con Carlos Pañi, estuvo con Maxi Montenegro hablando de estas cosas, y Roberto decía que en general cuando las transiciones se producen o por un tema de costos o por un tema de una irrupción e innovación tecnológica muy fuerte, este tipo de transición o de abandono de cosas no se da por, por un documento que obligue a. Es decir, ¿se acuerdan cuando hablábamos del Acuerdo de París? No, en 2050 hay que descarbonizarse. Bueno, la zanahoria de decir tengo el documento, tengo el Acuerdo de París y en 2050 me tengo que descarbonizar, no es suficiente para los países para hacer eso. Sí nos vamos a descarbonizar y vamos a hacer una transición más fuerte, obviamente, cuando el costo-beneficio de utilizar más energía limpia sea mucho más importante que el de energía fósil, o cuando la tecnología irrumpa de una manera tal en que sean los costos bajen notablemente o que incluso la innovación sea tal que tengamos tanta producción de nuevas energías o de energías alternativas que sea indefectible e irreversible el tema de que las tengamos que usar. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Si no, le agradecemos una vez más a Guillermo por su tiempo y su linda charla. Así que ha sido muy entretenido y divertido. Este, así que bueno, Guillermo, muchísimas gracias por eh, haber compartido con Bueno, por nosotros tu favor. tiempo y te agradecemos muchísimo la charla y tu tiempo. Y también a Gracias. todos los demás por habernos acompañado. Así que, buenas tardes a todos y bueno, seguimos en contacto. Gracias, Salvador, por la invitación de siempre.